Muy buenas, buenos días a todos, Dios me los bendiga. Y bueno, continuamos con nuestro estudio. Continuamos en Jueces capítulo 20. En Jueces capítulo 20. Aquí tenemos la guerra contra Benjamín, contra la tribu de Benjamín, a causa de lo que sucedió con la mujer concubina. El levita y su concubina en el capítulo anterior, el 19, y vamos con el capítulo 20, la guerra contra Benjamín. Dice así, vamos a leer desde el versículo 1, todo el capítulo entero. Dice: Entonces salieron todos los hijos de Israel, y se reunió la congregación como un solo hombre, desde Dan hasta Beerseba y la tierra de Galaad, a Jehová en Mizpa. Y los jefes de todo el pueblo, de todas las tribus de Israel, se hallaron presentes en la reunión del pueblo de Dios, 400,000 hombres de a pie que sacaban espada. Y los hijos de Benjamín oyeron que los hijos de Israel habían subido a Mizpa, y dijeron los hijos de Israel: Decid cómo fue esta maldad. Entonces el varón levita, marido de la mujer muerta, respondió y dijo: Yo llegué a Gabaá de Benjamín con mi concubina para pasar allí la noche. Y levantándose contra mí, los de Gabaá rodearon contra mí la casa por la noche, con idea de matarme. Y a mi concubina la humillaron de tal manera que murió. Entonces, tomando yo mi concubina, la corté en pedazos y la envié por todo el territorio de la posesión de Israel, por cuanto han hecho maldad y crimen en Israel. He aquí, todos vosotros sois hijos de Israel. Dad aquí vuestro parecer y consejo. Entonces todo el pueblo, como un solo hombre, se levantó y dijeron: Ninguno de nosotros irá a su tienda, ni volverá ninguno de vosotros a su casa. Mas esto es ahora lo que haremos a Gabaá. Contra ella subiremos por sorteo. Tomaremos 10 hombres de cada 100 por todas las tribus de Israel, y 100 de cada 1,000, y 1,000 de cada 10,000, que lleven víveres para el pueblo, para que yendo a Gabaá de Benjamín le hagan conforme a toda la abominación que ha cometido en Israel. Y se juntaron todos los hombres de Israel contra la tribu, ligados como un solo hombre. Y las tribus de Israel enviaron varones por toda la tribu de Benjamín, diciendo: ¿Qué maldad es esta que ha sido hecha entre vosotros? Entregad pues ahora a aquellos hombres perversos que están en Gabaá, para que los matemos y quitemos el mal de Israel. Mas los de Benjamín no quisieron oír la voz de sus hermanos, los hijos de Israel, sino que los de Benjamín se juntaron de las ciudades en Gabaá para salir a pelear contra los hijos de Israel. Y fueron contados en aquel tiempo los hijos de Benjamín de las ciudades 26,000 hombres que sacaban espada, sin los que moraban en Gabaá, que fueron por cuenta 700 hombres escogidos. De toda aquella gente había 700 hombres escogidos, que eran zurdos, todos los cuales tiraban una piedra con la honda a un cabello y no erraban. Y fueron contados los varones de Israel, fuera de Benjamín, 400,000 hombres, que sacaban espada, todos estos hombres de guerra. Luego se levantaron los hijos de Israel, y tuvieron a la casa de Dios, y consultaron a Dios, diciendo: ¿Quién subirá de nosotros el primero en la guerra contra los hijos de Benjamín? Y Jehová respondió: Judá será el primero. Se levantaron pues los hijos de Israel por la mañana contra Gabaá, y salieron los hijos de Israel
a combatir contra Benjamín, y los varones de Israel ordenaron la batalla contra ellos junto a Gabaa. Saliendo entonces de Gabaa, los hijos de Benjamín derribaron por tierra aquel día 22.000 hombres de los hijos de Israel. Mas, reanimándose el pueblo, los varones de Israel volvieron a ordenar la batalla en el mismo lugar donde la habían ordenado el primer día. Porque los hijos de Israel subieron y lloraron delante de Jehová hasta la noche, y consultaron a Jehová, diciendo: ¿volveremos a pelear con los hijos de Benjamín, nuestros hermanos? Y Jehová les respondió: subid contra ellos. Por lo cual se acercaron los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín y el segundo día. Y aquel segundo día, saliendo Benjamín de Gabaa contra ellos, derribaron por tierra otros 18.000 hombres de los hijos de Israel, todos los cuales sacaban espada. Entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo, y vinieron a la casa de Dios, y lloraron, y se sentaron allí en presencia de Jehová. Y ayunaron aquel día hasta la noche, y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y los hijos de Israel preguntaron a Jehová, pues el arca del pacto de Dios estaba allí en aquellos días. Y Finehés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, ministraba delante de ella en aquellos días. Y dijeron: ¿volveremos aún a salir contra los hijos de Benjamín, nuestros hermanos, para pelear, o desistiremos? Y Jehová dijo: subid, porque mañana os los entregaré. Y puso Israel emboscadas alrededor de Gabaa. Subiendo entonces los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín el tercer día, ordenaron la batalla delante de Gabaa, como las otras veces. Y salieron los hijos de Benjamín al encuentro del pueblo, alejándose de la ciudad, y comenzaron a herir a algunos del pueblo, matándolos como las otras veces por los caminos, uno de los cuales sube a Betel y el otro a Gabaa en el campo, y mataron unos 30 hombres de Israel. Y los hijos de Benjamín decían: vencidos son delante de nosotros, como antes. Mas los hijos de Israel decían: huiremos y los alejaremos de la ciudad hasta los caminos. Entonces se levantaron todos los de Israel de su lugar y se pusieron en orden de batalla en Baal-tamar. Y también las emboscadas de Israel salieron de su lugar, de la pradera de Gabaa, y vinieron contra Gabaa 10.000 hombres escogidos de todo Israel, y la batalla arreciaba, mas ellos no sabían que ya el desastre se acercaba a ellos. Y derrotó Jehová a Benjamín delante de Israel, y mataron los hijos de Israel aquel día a 25.100 hombres de Benjamín, todos los cuales sacaban espada. Y vieron los hijos de Benjamín que eran derrotados, y los hijos de Israel cedieron campo a Benjamín, porque estaban confiados en las emboscadas que habían puesto detrás de Gabaa. Y los hombres de las emboscadas acometieron prontamente a Gabaa, y avanzaron e hirieron a filo de espada a toda la ciudad. Y era la señal concertada entre los hombres de Israel y las emboscadas que hiciesen subir una gran humareda de la ciudad. Luego, pues, que los hijos de Israel retrocedieron en la batalla, los de Benjamín comenzaron a herir y matar a la gente de Israel como 30 hombres, y ya decían: ciertamente ellos han caído delante de nosotros, como en la primera batalla. Mas cuando la columna de humo comenzó a subir de la ciudad, los de Benjamín miraron hacia atrás, y he aquí que el humo de la ciudad subía al cielo. Entonces se volvieron los hombres de Israel, y los de Benjamín se llenaron de temor, porque vieron que el desastre había venido sobre ellos. Volvieron, por tanto, la espalda delante de Israel hacia el camino del desierto, pero la batalla los alcanzó, y los que salían de las ciudades los destruían en medio de ellos. Así cercaron a los de Benjamín, y los acosaron, y hollaron desde Menuá hasta enfrente de Gabaa, hacia donde nace el sol. Y cayeron de Benjamín 18.000 hombres, todos ellos hombres de guerra,
Volviéndose luego huyeron hacia el desierto, a la peña de Rimón, y de ellos fueron abatidos 5000 hombres en los caminos, y fueron persiguiéndolos aún hasta Gidón, y mataron de ellos a 2000 hombres. Fueron todos los que de Benjamín murieron aquel día 25.000 hombres, que sacaban espada a todos ellos hombres de guerra. Pero se volvieron y huyeron al desierto, a la peña de Rimón, 600 hombres, los cuales estuvieron en la peña de Rimón 4 meses. Y los hombres de Israel volvieron sobre los hijos de Benjamín, y los hirieron a filo de espada, así a los hombres de cada ciudad como a las bestias, y todo lo que fue hallado. Asimismo pusieron fuego a todas las ciudades que hallaban. Bueno, aquí vemos en este capítulo 20, ¿no?, la guerra contra Benjamín. Aquí vemos que la tribu de Benjamín, bueno, algunos hombres pues cometieron un pecado, ¿no? Hicieron algo que no estaba bien. Y así que la tribu, vemos que se reúnen todas las tribus, ¿no? Vemos que se menciona que todas estas las tribus de Israel se unen, ¿no? Se unen, como dicen aquí, como un solo hombre, ¿no? Aquí vemos que en los versículos 1, 8 y 11 vemos que se ve aquí, ¿no?, varias veces, ¿no? Esta frase se repite aquí varias veces, de que se une como un solo hombre, ¿no? Y bueno, vemos que aquí pues ellos se reúnen y van todos caminos hacia la tribu de Benjamín, y vemos que la tribu de Benjamín escuchó, ¿no?, que Israel se estaba juntando, ¿no? Y bueno, a lo mejor dice el versículo 3 que los hijos de Benjamín oyeron que los hijos de Israel habían subido a Mizpa, y dijeron los hijos de Israel: decid cómo fue esta maldad, ¿no? Aquí en la tribu de Benjamín, ¿no?, igual, bueno, pudiera ser que ellos escucharon, ¿no? Escuchó que Israel venía, y a lo mejor, pues bueno, pensarían que antes de reunir a su ejército, pues deberían de hablar, ¿no? Porque las cosas suceden y hay que hablarlas, ¿no? Las cosas suceden y hay que hablarlas, ¿no? Aquí vemos que, bueno, de momento las tribus no atacaron, ¿no?, inmediatamente a la tribu de Benjamín, sino que primero, pues bueno, había que escuchar el caso, ¿no? Y es que antes de actuar, ¿no?, precisamente antes de actuar, siempre, pues bueno, nosotros cuando nos enfrentemos a algún caso, ¿no?, alguna indiferencia, para corregir las cosas, ¿no?, para corregir el mal, siempre es bueno orar a Dios, ¿no?, presentarnos ante Él, ¿no?, para que lo que vayamos a hacer esté siempre respaldado, ¿no?, por Él, por su palabra, ¿no? Y bueno, también tenemos que bueno, aprendemos que bueno, ellos tuvieron que escuchar, ¿no? Ellos escucharon de parte de este hombre lo que había sucedido, ¿no? Pero siempre es bueno, ¿no?, escuchar a las partes, ¿no? Siempre es bueno escuchar a las dos partes, ¿no? No entrar, como se dice, en un pleito, sino simplemente asegurarnos primero de que lo que se dice es la verdad, ¿no? Ellos escuchan aquí a esta persona, ¿no? Y bueno, entonces vemos que el levita cuenta lo que ha sucedido, ¿no? El levita cuenta a todos esos líderes lo que pasa, ¿no? Les indica que querían matarlo a él. Pero el levita, vemos que en el capítulo anterior, vemos que él no menciona que lo querían violar, sino que dice que lo querían matar. Porque en el capítulo 19, en el versículo 22, leemos que dice que el versículo 22
del capítulo 19 dice que pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa, golpeando a la puerta, y hablaron al anciano, dueño de la casa, diciendo, saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. Y aquí vemos que lo que dice este levita no menciona que lo querían violar, sino que lo querían matar. También cuenta que lo oprimieron, ¿no? Lo humillaron. Es decir, que vemos también que violaron a su concubina, ¿no? Hasta matarla. Eso lo vemos en los versículos 25 y 26, ¿no? De Jueces 19, que decían que más aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que tomando aquel hombre a su concubina la sacó y entraron a ella y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana y la dejaron cuando apuntaba el alba. Y cuando ya amanecía vino la mujer y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre donde su señor estaba hasta que fue de día, ¿no? Aquí vemos aquí leemos, ¿no? Que el levita no menciona, ¿no? Que él mismo entregó a su concubina en manos de los malhechores, ¿no? Al final el levita está dispuesto, ¿no? De escuchar y aceptar el consejo de los líderes, ¿no? Aquí en el versículo 7 que acabamos de leer, ¿no? Decía que aquí todos vosotros sois hijos de Israel, dad aquí vuestro parecer y consejo, ¿no? Entonces este hombre pues dice, dad aquí, este hombre estaba dispuesto a escuchar y aceptar el consejo de los líderes. Y aprendemos que que nosotros también tenemos que buscar el consejo, ¿no? En esos hombres, en esos líderes. Cuando tenemos algún pleito, alguna duda, algo sobre lo que haya pasado, ¿no? Buscar ese consejo, ¿no? Entre esos hombres, esos líderes espirituales, ¿no? Es lo que tenemos que buscar, como nos enseña la Biblia, ¿no? En Proverbios 11:14, que nos enseña, ¿no? Bueno, los israelitas, continúa, ¿no? En el capítulo 20, que los israelitas deciden ir en contra de Gabaá, ¿no? Como un solo hombre. Habíamos dicho que esto aparece como un solo hombre, aparece en los versículos 1, 8 y 11. Aparecen los versículos 1, 8 y 11, ¿no? Aparece. Y vemos que aparecen como un solo. Vemos que había unidad entre ellos, ¿no? Los líderes decidieron actuar y no dejar el delito impune, ¿no? Ellos no irían contra todo Benjamín, sino que leemos que simplemente ellos lo que querían era actuar y no dejar el delito impune. Ellos no querían ir contra todo Benjamín, sino simplemente en contra de esas personas, ¿no? De esos hombres, ¿no? Que hicieron el mal, ¿no? Estos hombres, ¿no? Hijos de Belial, ¿no? Que merecían morir según la ley de Dios, ¿no? El plan de Dios es quitar el mal, ¿no? De en medio de ellos, ¿no? De raíz, ¿no? Pero vemos que en los versículos 12 y 13 leemos que Benjamín no quiere entregar a los culpables. Las tribus de Israel exigieron, ¿no? Que se les entregaran los culpables, ¿no? Para condenarlos, ¿no? Pero leemos que dice que en el versículo 12 y 13 dice en el versículo 13 que mas los de Benjamín no quisieron oír la voz de sus hermanos, los hijos de Israel. No quisieron oír, ¿no? Esto nos indica que vemos que Benjamín, vemos que ellos no quisieron oír, ¿no? No se nos indica bien la razón, ¿no? Por la cual Benjamín se cerró, ¿no? Y quizás, pues no sabemos, ¿no? Si era por la forma en que llegaron todos, ¿no? Unidos, ¿no? Como en una coalición, ¿no? A ellos exigiendo, ¿no? O muchas veces aprendemos, ¿no? Que vemos que esa decisión, ¿no? De cerrarse, de no querer oír, ¿no? Vemos vemos todo lo que sucedió, ¿no? Conforme todo lo que hemos leído, ¿no?
esa tribu que decidió cerrarse a los hechos, ¿no? Les costó que su tribu casi fuera exterminada por completo, ¿no? Y bueno, entonces vemos y aprendemos, ¿no? Que siempre veamos las dos partes, ¿no? Del problema, ¿no? No quedarnos siempre con una, ¿no? Porque vemos que este hombre contó lo que había sucedido, ¿no? Pero bueno, la tribu de Benjamín vemos que no se sientan, ¿no? Sí que es verdad que hay un error, ¿no? Aquí vemos un error en las tribus de Israel, ¿no? Porque no se sentaron a escuchar la otra versión de la tribu de Benjamín, ¿no? Aunque eran culpables, ¿no? Pero tampoco se escuchó la versión, ¿no? del resto de la tribu, ¿no? Y se cerraron a ellos, ¿no? Vemos que aunque eran culpables, ¿no? Pero bueno, no se escuchó esa versión, ¿no? Y siempre tenemos que aprender, ¿no? Que tenemos, ¿no? Que aprender que siempre tenemos que ver las dos partes del problema, ¿no? No quedarnos siempre con una. Tenemos que aprender que cuando suceden, por ejemplo, ¿no? Algún problema, ¿no? De algún hermano o algo que haya sucedido, ¿no? Si estamos los líderes, ¿no? De la iglesia, ¿no? No quedarnos solamente a escuchar una parte. Tenemos que escuchar las dos partes, ¿no? Porque, bueno, eso causa división, ¿no? Y rebelión, ¿no? Y vemos que al final Benjamín alista su ejército, ¿no? Para la guerra. Los de Benjamín se juntaron, ¿no? Y vemos que las tribus llevan muchos hombres, ¿no? Las tribus de Israel 400.000 hombres, ¿no? Habla en el versículo 17, a diferencia, ¿no? de Benjamín, que eran alrededor de 26.000, dice en el versículo 15, o sea que vemos que la diferencia era muy grande, ¿no? Y vemos que en el primer día de la batalla, ¿no? Y en el segundo día, ¿no? Vemos que ellos, pues bueno, toman la decisión de ir a combatir, ¿no? Y bueno, vemos que ellos consultan a Dios, ¿no? Consultan a Dios, las tribus, pues consultan a Dios y bueno, pelean las dos primeras, pero vemos que ellos perdieron, ¿no? Las tribus pues ya decaídas, ¿no? Consultan a Dios nuevamente y Dios les insta a seguir luchando, ¿no? ¿no? El segundo día de batalla, Benjamín también mata a 18.000 hombres de Israel. Nuevamente los hijos de Israel pelean contra los de Benjamín y ahora vuelven y pierden a 18.000 hombres, ¿no? Vemos la diferencia, ¿no? Del primer día de batalla, ¿no? Ahora murieron guerreros que sacaban espadas. Ahora no solo lloraron, ¿no? Sino que vemos que ayunaron y ofrecieron holocaustos. Dice el versículo 26, ¿no? Que subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo y vinieron a la casa de Dios y lloraron y se sentaron allí en presencia de Jehová y ayunaron aquel día hasta la noche y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Habla, ¿no? Vemos que ahora no solamente lloraron, sino que ayunaron, ofrecieron holocaustos para saber si estaban en la voluntad de Dios, ¿no? Vemos a partir del versículo 18, ¿no? Cómo Dios les está asegurando ya la victoria, ¿no? El Señor estaba dando una lección tanto a los rebeldes como a las tribus unidas, ¿no? Que estaban muy confiadas, ¿no? Y vemos que Dios se manifiesta, ¿no? En el tercer día de lucha, ¿no? En el tercer día de la batalla, ¿no? Benjamín ya pierde a esos 25.000 hombres, ¿no? En manos de Jehová. Aquí tenemos que resaltar que siempre es Dios, ¿no? El que gana y libra todas esas batallas, ¿no? Aquí ya vemos como a partir del versículo 28, ¿no? A partir del versículo 28, ¿no? 30 y
subiendo a partir del versículo del 29 al 35, ¿no? Nos habla que a partir del tercer día de batalla, ¿no? Los israelitas comenzaron, ¿no? Las emboscadas. Y vemos que al final los benjamitas pues caen en la trampa, ¿no? Como se dice, muerden el anzuelo, y una vez más ellos creen que ganarían, pero no es así, ¿no? Ya Dios le dijo en el versículo 28, ¿no? Que tenían que pelear o desistiremos, ¿no? Habla en el versículo de 28, ¿no? Y vemos que Jehová, el Señor, le dijo en el versículo 28, ¿no? Subid porque mañana os los entregaré, ¿no? Y aquí aprendemos, ¿no? A que como en cada momento, ¿no? Vemos que las victorias son gracias al Señor, ¿no? Vemos esas victorias, ¿no? Vemos que el Señor da esa victoria, ¿no? Vemos que, bueno, tenemos que aprender, ¿no? Tenemos que aprender que reconocer, ¿no? Para ir terminando, ¿no? Tenemos que aprender y reconocer que cuando uno está mal, ¿no? No se tiene que no, es decir, cuando uno está mal, ¿no? Reconocer que cuando se está mal no nos cerremos, ¿no? Porque mira lo que sucedió con la tribu de Benjamín. Mira todo lo que sucedió. Se podía haber evitado, ¿no? Un mal mucho mayor, ¿no? Con simplemente haber entregado a esos hombres, ¿no? Y no querer oír. Y eso tenemos que hacer nosotros también, ¿no? Oír, ¿no? Oír, reconocer que cuando uno está mal, no cerrarnos, porque igual a lo mejor muchas veces, ¿no? Ese orgullo, ¿no? Ese orgullo o esas cosas, ¿no? Nos llevan a crear un peligro mayor, ¿no? Porque mira lo que sucedió aquí, ¿no? Ese peligro, ¿no? Lo que sucedió, ¿no? Que por culpa de no querer oír, ¿no? Y sacar Benjamín, también todos esos hombres para pelear, ¿no? Se formó una guerra civil, ¿no? En Israel, a causa de la corrupción de esa nación, ¿no? De la nación de Benjamín. Y bueno, pues aprendemos, ¿no? Que tenemos que arreglar, ¿no? Arreglar esos problemas, ¿no? Siempre a la manera de Dios, ¿no? No a nuestra manera, a saber controlarnos, ¿no? A saber escuchar, ¿no? Aquí, como la tribu de Benjamín no quiso ir, tenemos que aprender a escuchar, ¿no? Porque tenemos que evitar todas esas guerras, porque el enemigo no para. El enemigo siempre quiere actuar y quiere que haya enfrentamiento entre los hermanos de la iglesia. Y por eso, cuando haya algún problema, buscar a los líderes, ¿no? A esos líderes que tenemos espirituales, o que tiene usted, que me escucha, querido oyente, y aprender a oír, y no a tomarse uno las cosas por su propia mano, porque luego las consecuencias son peores y son graves, ¿no? Como vemos y aprendemos aquí, ¿no? Y aprender a poner delante de Papá Dios, ¿no? Esas luchas, esas batallas, de que nosotros no tenemos que pelear, ponerlas delante de Él de rodillas, y para que el Señor pueda librarnos de todas esas batallas, de esas guerras, ¿no? Y bueno, pues eso aprendemos, ¿no? Que a escuchar, a buscar a nuestros líderes espirituales y a estar más en comunión con Dios, a no cerrarnos, a que cuando cometamos un mal, no ser orgullosos y hablarlo, ¿no? Para evitar que el mal crezca, ¿no? Y porque ahí el único que sale ganando es el enemigo. Y es bueno, ¿no? De ser personas maduras espiritualmente, ¿no? De poner las cosas y hablarlas. Y no ser personas cerradas, ¿no? Para no ocasionar un mayor peligro, ¿no? Porque tenemos que aprender, ¿no? Que nosotros tenemos que ser luz. El Señor nos tiene para nosotros ser luz en medio de la gente.
Aquí vemos y aprendemos que al final en todo el libro de Jueces vemos que ellos fueron más tinieblas que luz, porque vemos, ¿no?, todo lo que sucede, ¿no?, cómo se alejan, vuelven al Señor, cómo se alejan todos los problemas que crearon, ¿no?, estos hijos de Dios, esta nación de Dios, que en vez de ser luz, fueron más tinieblas que luz. Y el Señor no quiere que nosotros andemos como el pueblo andó. Por eso siempre es bueno estar delante del Señor, ser luz en medio de este mundo cubierto por las tinieblas, ¿no?, gobernado por el enemigo. Y no tener que dar tantos dolores de cabeza a nuestros líderes, ni a Dios, ni a nadie. Ser personas buenas y obedientes. Y por eso tenemos gracias a nuestro Papá Dios, la Biblia, ¿no? La palabra de Dios, ese manual de instrucciones para que aprendamos y podamos corregir de todos estos errores, para que nosotros no caigamos en esos mismos errores. Bueno, vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Te damos gracias, Señor, en este nuevo día, Papá de los cielos. Yo te doy gracias, te doy toda la gloria y toda la honra, Papá de los cielos. Yo en el nombre de Jesús, yo te quiero saltar a ti, a mi Dios, a mi único Dios, Señor. Gracias por tu palabra, por tu amor, Señor. Gracias por todas tus enseñanzas, hermoso Rey. Gracias, Papá de los cielos, por querer alejarnos, Señor, del enemigo cada día. Gracias, Señor, por enseñarnos que nosotros tenemos que ser luz, Señor, en medio de este mundo lleno de tinieblas. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra aprendemos muchas cosas, hermoso Rey. Gracias, Papá de los cielos, por tus enseñanzas, Señor. Gracias, porque tú lo que quieres evitar, Señor, es que tus hijos andemos mal, Papá de los cielos. Dile gracias, Señor, por tu amor, por tu palabra. Gracias por enseñarnos, hermoso Rey. Gracias por enseñarnos, porque tú quieres, Papá de los cielos, que caminemos en obediencia, Señor. Yo te doy las gracias, Señor, en este nuevo día. Gracias, Papá de los cielos, por todo lo que estás haciendo en la vida de cada uno, Señor. Yo te alabo y te bendigo, Papá de los cielos, y ayúdanos cada día a corregir, Señor, a no desobedecer, Señor, a no ser como este pueblo tuyo, como esta nación, Papá, que en vez de ser luz estaban cometiendo más pecados, Señor. En vez de ser un pueblo donde tenían que ser luz, eran más tinieblas que luz, Señor. Ayúdanos a que nuestras vidas sean luz para otras vidas, hermoso Rey. Yo te alabo y te bendigo, Papá de los cielos. Yo te doy gracias por la vida de cada uno, de cada integrante, Señor, de esta congregación, Señor. Yo te doy gracias, hermoso Rey, por sus vidas. Y que cada día tú vayas tocando nuestros corazones, Señor. Que nuestros corazones te agraden más cada día a ti, Papá de los cielos. Yo te alabo y te bendigo. En el nombre poderoso de Jesús yo te doy gracias, Señor. Amén y amén.